Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Colombia se despertó hoy con una lamentable noticia. Esta madrugada se registró un incendio en la penitenciaría de Tuluá en el Valle del Cauca. El foco de las llamas se localizó en el bloque número 8, donde decenas de reclusos se vieron sorprendidos por las llamas. 51 de ellos lamentablemente murieron y más de 30 sufrieron heridas. Las autoridades investigan por qué algunos presos les prendieron candela a varios colchones, lo que desencadenó el fuego, haciéndolo incontrolable. Esta es la historia. Hacia la 1:30 de la madrugada, una discusión entre dos reclusos del pabellón 8 de la cárcel de Tuluá sería la antesala de una tragedia sin precedentes en el departamento. Hubo una riña entre ellos mismos, se atacaron con objetos contundentes, dos privados de la libertad se estaban agrediendo, posiblemente pudo haber heridas con armas blancas artesanales, como son los cepillos de dientes que ellos mismos utilizan. Según el IMPEC, cuando los dragoneantes llegaron para controlar la situación, algunos reclusos prendieron fuego a sus colchonetas y un par de instantes después, las llamas se salieron de control. Adentro, los más de 160 presos del pabellón se enfrentaban a un incendio de grandes magnitudes. Pegado a la reja porque, había mucho humo, muchísimo humo, y más de repeso se metieron al baño, abrieron la llave porque el humo no los dejaba. Ahí hasta pues ya difuntos, ya debajo de los colchones, porque la llama era tan desesperante que se tuvieron que meter debajo de los colchones, abrir las llaves. Con una sobrepoblación del 17% y una infraestructura obsoleta, poco pudieron hacer los dragoneantes. En este pabellón con más de 60 años de antigüedad no había cómo apagar las llamas. Y no contaba con sistema antiincendios. Lo que manejamos nosotros inicialmente son los extintores portátiles que están a cargo de la guardia y que fueron utilizados totalmente. El cuerpo de bomberos del municipio, con todas sus capacidades, llegó para atender la emergencia mientras el humo se propagaba por toda la penitenciaría y con él los gritos angustiosos de los reclusos que podían escucharse en otros patios. ¡Que nos ayuden! Ellos pedían auxilio, se quemaban vivos, nadie abría la puerta, fue negligencia, los dejaron quemar vivos. Aquí no hay quien ponga orden. Familiares de algunos de los presos aseguran que muchas de las víctimas murieron en las celdas, impotentes y acorralados por las llamas y el espeso humo. Como ellos los tienen allá con llave, no pudieron hacer nada, ellos, toda la tragedia que pasó y que está pasando es por eso, porque ellos están allá encerrados con llave. Hacia las 2:30 de la madrugada el incendio estaba controlado, pero el panorama era desgarrador. Decenas de reclusos fueron trasladados a centros asistenciales. 2 de ellos murieron en hospitales del municipio y otros 49 fallecieron al interior del pabellón, cuyas ventanas y barrotes teñidos de un oscuro cenizo dan cuenta de la magnitud de la tragedia que vistió de luto al corazón del valle. En las afueras de la cárcel se ven angustiosos momentos, pues decenas de familiares llegaron al lugar para indagar por la suerte de sus seres queridos. Horas de angustia e incertidumbre han pasado los familiares y allegados de los privados de la libertad de la cárcel de Tuluá. En la mañana, el primer reporte de las autoridades con el listado de quienes están fuera de peligro fue un pequeño bálsamo para quienes escucharon mencionar a sus familiares. Pero la zozobra campea entre quienes aún siguen sin saber de los suyos, como doña Luz María Perlaza, quien desde esta mañana no tiene noticias de su hijo. Estas 2 horas que yo tengo aquí de angustia son horas que yo no sé si voy a sobrevivir, porque pues usted sabe que una persona que sufre depresión no puede tener estas emociones. Entonces yo le pido a las autoridades que por favor me den noticia de mi hijo, me respondan por mi hijo. Con el pasar de las horas aumenta la angustia en los alrededores del penal. Los familiares pidieron información que les permita saber el estado de salud de sus parientes. Nada, no nos dicen absolutamente nada, solo revelaron los nombres de los que dicen que están bien, pero de los heridos, de los muertos no revelan nada. Ya es mediodía y estamos desesperados, tenemos derecho a saber de los familiares. Que respondan, que se pongan el pantalón, porque es que ¿cómo van a haber 51 muertos y más de 1 heridos y nada, ni nos dan
información de nada. En la parte posterior de la cárcel de Tuluá, en medio de la desesperación, algunos familiares intentaron comunicarse por medio de gritos con los internos. Apostados a las afueras de la cárcel, entre la impaciencia y el desasosiego, continúa la agónica espera por un nuevo reporte de las autoridades, con la esperanza de que sus familiares sigan con vida. Esta tragedia pone nuevamente sobre la mesa la situación del sistema carcelario en Colombia, que enfrenta desde hace tiempo una grave crisis de hacinamiento, además de constantes denuncias sobre malas condiciones sanitarias para miles de reclusos en varias cárceles del país. Este es nuestro tema del día de hoy en Sala de Prensa, por eso hemos invitado a Esmeralda Echeverry. Ella es directora del movimiento Cárceles al Desnudo y al Dragoneante del IMPEC, Alejandro Álvarez, vocero de Focospec. A los dos, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, José Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y quiero comenzar Sala de Prensa preguntándole al Dragoneante Álvarez qué pasó en las últimas horas en la cárcel de Tuluá. Comienzo con usted porque de pronto usted tiene conocimiento de lo que sucedió por su labor que ejerce. José Miguel, buenas noches. Mira, aquí hay varias cosas que decir, pero pues iniciemos. Efectivamente, pues el director general del IMPEC hoy, y para mi sorpresa, ha sido una de las pocas personas que ha dirigido el instituto y se ha personado en la situación. Eso nos deja a nosotros una buena imagen. Nada, él mismo comentaba esta tarde y durante esta mañana se presentó una riña en el pabellón 8, como aquí lo decían. Tal vez los internos no dimensionaron o sea, un momento de locura, un momento terrible. Ellos tal vez no dimensionaron lo que el fuego conlleva, y ustedes saben que el fuego cuando toma fuerza y ventaja, pues al final termina incontrolable. Esto lo agravan pues todas las colchonetas, la ropa, las condiciones. Es un momento total de desespero. Algunos se quemarían vivos. Nosotros hemos vivido, no una crisis como esta, pero hemos estado en unos eventos y ustedes no se imaginan lo desgarrador que es y todas las cosas que hay que decir, porque además, si uno quisiera ayudar, tienen que saber que las rejas, los candados también se ponen calientes, entonces tampoco es como yo escuchaba en la introducción, tan fácil de decir que hubo negligencia, cuando un incendio es algo terrible y uno a veces queriendo ayudar, pues el fuego es tan intenso y el calor que no permite uno y pues en muchos hechos uno tiene que ver desafortunadamente, que es con lo que quería empezar, un pésame para la familia de los reclusos, porque es una situación que nadie se imagina, que nadie quisiera tener y es creo que con lo que debemos empezar, porque las cárceles se deben empezar a humanizar. Antes que esa es una de las importantes aclaraciones que hay que hacer, porque muchos dicen que de pronto las personas o los que trabajan en el IMPEC, los guardas, no pudieron atender la emergencia de manera adecuada y los dejaron morir. Y usted muy bien lo describía, las rejas están calientes, están jugando con fuego, tienen que apagarlo primero para poderlos atender. Esmeralda, ¿qué opinión tiene usted sobre la situación que se vivió en las últimas horas en este centro penitenciario? José Miguel, nosotros hemos sido reiterativos en insistir que definitivamente el gobierno nacional debe voltear o debe mirar hacia las cárceles de nuestro país. Si bien es cierto, mencionaba hace un momento Alejandro, que realmente era una situación bastante compleja de sostener por los funcionarios del cuerpo de custodia, también hay que decir que esto se pudo haber evitado de mil maneras y que quizá tener suficiente personal de guardia en el establecimiento carcelario, tener los extintores adecuados, tener grupo de sanidad, pudo de alguna manera evitar la cantidad de fallecidos. Es muy triste para nosotros nos hemos solidarizado con el dolor de las madres, esposas y familiares de los privados de la libertad que fallecieron, pero son cosas que definitivamente se pueden evitar y que nos llevan a mirar más allá. ¿Qué está sucediendo en las cárceles de nuestro país? Hace unos años 24 internos fallecieron en la cárcel Modelo, también por ciertas irregularidades, y hoy sucede lo mismo. Nosotros estuvimos recibiendo hoy llamadas de internos que estaban en la cárcel de
en la cárcel de Tuluá y nos indican que realmente la situación fue muy compleja. Y es que además, si usted analiza bien, son pocos guardianes para afrontar una situación de estas. Y si usted va a ver más allá, pues definitivamente no tienen ni los elementos para afrontar una situación tan terrible como la que se presentó en la madrugada de hoy. Es que nomás decían que el mismo ministro de Justicia decía que hay un hacinamiento en esta cárcel del 17%. Ustedes tocan dos temas bastante importantes, fallaron los protocolos y también hay muy poco personal para tanta gente en este centro penitenciario. Entonces, ¿qué debe pasar, Alejandro, para que no se repitan y como también el que hacía mención Esmeralda, el que pasó en el año 2020, en el marzo, aquí en Bogotá? Bueno, ahora sí entremos en materia. Yo creo que Esmeralda y todos los gobiernos tienen el diagnóstico de las cárceles. Hay sobrepoblación carcelaria, hay una política punitiva, todos los días las cárceles se están llenando exponencialmente y sin embargo las cárceles solo terminan siendo visibles o cuando ocurre una tragedia o cuando llega una persona de connotación, un político, o por hechos de corrupción, y las cárceles el resto de tiempo están en el olvido. Entonces, yo repitiendo casi que una canción, aquí hay falta de personal, aquí hay falta de elementos, aquí hay toda una sociedad que ve al funcionario, al guardián, que no aprueba su comportamiento, pero también el Estado no aprueba su sindicalización, pero también los internos están en contra del guardián. Entonces, pues es un tema complejo. Afortunadamente para nosotros, este gobierno que va a entrar ha hecho un acercamiento. Creo que lleva la ruta indicada, se está hablando de la humanización de las cárceles, de la profesionalización de los guardianes, obviamente del aumento del pie de fuerza, porque pues creo que este gobierno acaba el discurso de liquidar un IMPEC que tiene sus fallas, que tiene sus quebrantos. Hay que repensar la ingeniería del IMPEC porque la USPEC, y aquí me voy a detener, la USPEC ha sido totalmente lesiva al IMPEC. La USPEC es la que hace los contratos, la que da los elementos, y la USPEC, pues nada, creo que los hechos hablan por sí solos. Van más de 20 directores en menos de 11 años, 2 al menos han terminado con problemas legales, una terminó pues dentro del mismo IMPEC porque terminó detenida. Entonces es un problema complejo, tiene muchas aristas. Aquí hay que ver que se tiene que buscar una alternatividad penal y sobre todo, yo sí pienso que ahí está donde se puede resolver el problema, es que los gobernadores y alcaldes empiecen a hacer sus propias cárceles porque definitivamente está en la ley y hay que empezarlo a hacer. Los sindicados tienen que estar en un lado y los condenados tienen que estar en otro lado. Y de ahí se desprende que se deshacinen los establecimientos carcelarios. Ahí sí vendríamos a tratar todo un tema de preparación, de inventario, pero terminando la idea, para no hacerme extenso, faltan recursos, falta personal, falta que el Estado, en vez de seguir hablando de una liquidación de un instituto, porque las cárceles se necesitan, nos guste o no, a los alcaldes en campañas hablan de hacer más cárceles, pero cuando llega la construcción de nuevos cupos carcelarios o la creación de una cárcel en determinado departamento o región, ahí sí nadie quiere cárcel. Entonces, el tema es muy complejo. Termino aquí, dejo aquí para escuchar otra parte. Esmeralda, Alejandro toca un punto bastante importante y son las ideas, las propuestas, los proyectos que se han presentado durante los últimos años en diferentes gobiernos, por diferentes partidos. Han dicho, hay algunos que proponen privatizar las cárceles en Colombia y otros que proponen que hay que construir más cárceles en Colombia. ¿Usted cómo ve esta voluntad de cambio que se quiere generar precisamente en los centros penitenciarios, que se ha generado un problema no solamente de lo que está pasando de seguridad, sino también de saneamiento básico, también de salubridad, que se ha presentado bastantes casos de ustedes que han tenido de cerca varias denuncias de este tipo? Pues tiene razón Alejandro en mencionar que aquí ha faltado voluntad política, hay un abandono total del Estado con las cárceles de nuestro país. Tenemos más de 97.000 privados de la libertad,
viviendo en condiciones infrahumanas, personas que constantemente están denunciando la vulneración a sus derechos fundamentales, el derecho a la salud, viven en condiciones absolutamente insalubres el Estado pues realmente tiene recursos económicos, los destina, solamente que estos recursos no están llegando a sus beneficiarios. Los recursos se quedan en la Unidad de Servicios Penitenciarios, que fue creada de manera errónea para administrar unos recursos que no llegan a los privados de la libertad, y esto desencadena una cantidad de irregularidades y situaciones dentro de los establecimientos. Es que hay que tener en cuenta que cuando la gente se encuentra enferma, no tiene buena alimentación, vive en condiciones insalubres, esto genera también riñas internas y puede provocar lo que sucedió hoy. Es indispensable y es urgente que el nuevo gobierno o el presidente electo Gustavo Petro le eche una miradita a las cárceles de nuestro país, que replantee la política criminal penitenciaria, que busquemos la manera de deshacinar los establecimientos, pero crear cultura y conciencia para que la gente no llegue a la cárcel. Estamos convencidos que la cárcel debe ser la última sanción a imponer, y a nosotros nos duele mucho lo que sucedió hoy, porque eso nos demuestra que aunque aún no se impuesta pues la pena de muerte en Colombia, infortunadamente nuestros presos están muriendo. Hay imposición de la pena de muerte en las cárceles de Colombia, es un interrogante que se nos genera. Entonces sí es importante que el nuevo gobierno, más allá de lo que dice, se dedique a realizar acciones encaminadas a mejorar y garantizar los derechos humanos de la comunidad carcelaria, que son privados de la libertad, familiares de los privados y obviamente los funcionarios que laboran en el IMPEC. Dragoneante, ¿qué responsabilidad tiene el IMPEC en esta grave situación carcelaria? ¿Qué responsabilidad? Bueno, es que al final del día el funcionario público del IMPEC trabaja con lo que tiene. Entonces, por ejemplo, hay muchas cárceles del país y lamentable, voy a decir algo, ojalá no se cumpla, pero es una sentencia. Hay establecimientos que se están cayendo, el techo le cae a los internos, entonces esta tragedia se puede repetir en muchos establecimientos del país porque no hay recursos, las cárceles, la mayoría, hay 3 tipos de cárceles, de primero, y segundo y tercer nivel, hay unos establecimientos que tienen más de 100 años, como es el caso de La Picota, que se caen a pedazos. Esto es un tema grave, es un tema que el Estado tiene que replantear. Aquí se tiene que mirar la posibilidad de cupos nuevos, pero cupos dignos. Hay una frase, yo insisto en que las cárceles se tienen que humanizar, no pueden seguirse construyendo bodegas humanas, porque en unos nuevos cupos carcelarios se piensa en encerrar al individuo, pero no se piensa ni siquiera en que se le dé el sol. Entonces, yo hago parte, obviamente, de la guardia, pero a diario vivimos también, sin estar de ese lado, todas las condiciones precarias de los internos, el tema de alimentación, el tema de la salud. Nosotros prácticamente, como convivimos con los internos, pues convivimos con internos con enfermedades terminales, convivimos con internos con enfermedades catastróficas, donde el sistema solo les brinda, no sé, una aspirina, un ibuprofeno, y esto se tiene que replantear, replantear la alternatividad penal. Yo sí, como funcionario público, pero también como sociedad, uno quisiera que el que comete un delito estuviera en la cárcel, eso creo que lo pensamos todos, pero todo el mundo no puede ir a la cárcel está llena, las condiciones son infrahumanas en muchos establecimientos. Hace unos años salió un reportaje de una cárcel, no recuerdo, donde había un pico y placa para dormir, porque pues el hacinamiento no permitía que todos se pudieran acostar al mismo tiempo, y eso da cuenta de las condiciones dramáticas en las que viven los internos. Ahora, la responsabilidad de nosotros pues es la misma del Estado, pero nosotros, insisto en esto, si a veces no tenemos ni el pie de fuerza suficiente, ni los elementos, pues difícilmente nosotros vamos a poder cumplir con una de las metas, que es la resocialización. Por el contrario, vemos como en el caso de La Modelo, de La Picota, para nombrar tal vez un ejemplo, donde un guardián, un hombre del cuerpo y custodia, un solo hombre custodia 1.000 o 2.000 internos.
Entonces, estos números tienen que cambiar, el Estado se tiene que sentar a reevaluar todo el tema de las cárceles y no puede ser que siempre el Estado nos mire cuando hay un problema, hable de liquidación, hable de acabar del IMPEC, porque eso conlleva a otros problemas. Y por último, yo sí tengo que ser contundente y muy preciso en lo que voy a decir. Responsabilizar al IMPEC de todo lo que pasa, porque tiene unos sindicatos, yo creo que ha sido la política más errónea con la que han trabajado los gobiernos. Aquí se tiene es que buscar otros mecanismos para que el IMPEC salga a flote. Alejandro, bueno, ya hablamos de las fallas en materia de infraestructura, también de personal, todos los cambios que se tienen y que se proponen y que se deben hacer por parte de los gobiernos, tanto locales como nacional, pero también hablemos de una mancha que lastimosamente, no son todos, pero algunos han estado pues envueltos en corrupción. Hemos visto el escape de varios reclusos, para no entrar en varios nombres. Esmeralda, ¿usted cómo ve el tema también en la capacitación y también estas investigaciones y señalamientos que se le ha hecho a algunos guardianes del IMPEC que por X o Y razón han dejado escapar a varias personas que se han encontrado en estos centros carcelarios? José Fernando, para nadie es un secreto, José Miguel, que pues la corrupción tiene permeada completamente la entidad. Si bien es cierto, nosotros no podemos satanizar una entidad y a unos funcionarios que elaboran, que son más de 16.000 personas, también lo es que muchos que sí consideramos que es necesario sacar esas manzanas podridas que tiene la institución, porque la corrupción se evidencia a través de los permisos que le otorgaron al señor Matos, a través de la fuga del señor Matamba, a través de esos funcionarios de Cúcuta que permitían el ingreso de droga al establecimiento carcelario. Ese nivel de corrupción se ha visto en la cárcel Picota, bueno, por una cantidad de escándalos, ingresan droga, ingresan licor. Entonces, no es satanizar a una entidad y claramente no son todos, pero sí es importante. Nosotros hemos insistido mucho en que la liquidación del IMPEC pues definitivamente no es la solución, pero sí hay que reformar la entidad y hay que hacer hay que reestructurar todo. Hay que reestructurar el IMPEC, hay que sacar a esas manzanas podridas y hay que capacitar de alguna manera a esas personas que laboran ahí para que, bueno, formarlos para que sean defensores de derechos humanos y para que además sean funcionarios públicos que les sirvan al Estado de manera real y no de la manera en que hoy lo hacen algunos funcionarios. La corrupción, infortunadamente, tiene tan permeada la entidad que hoy cualquier escándalo, como lo dice Alejandro, pues centra sus miradas en la institución y pues claramente todos los políticos de turno se van enfocados a pedir la liquidación de una entidad que realmente no viene siendo la solución. Alejandro, yo quiero hacerle la misma pregunta, pero poniendo algunos ejemplos. Vemos que en diferentes cárceles del país aún siguen delinquiendo, extorsionando, haciendo llamadas, ingresando celulares, cualquier tipo de droga, de cigarrillos. ¿Esto cómo puede cambiar y de pronto cuál es esa propuesta que ustedes pueden hacer de la gente de bien, de que sí se caracteriza por prestar su servicio tal y como debe ser, para que esto genere cambio y precisamente cambiar esa percepción y ese cambio en la gente? A ver, yo quisiera decir una frase que no suene de cajón, aunque, miren, aquí los buenos funcionarios somos más. Somos conscientes de todo lo que ha pasado en el IMPEC y no ocultamos que hay funcionarios que han desviado su labor, eso lo tenemos claro y nos avergüenza, y entre nosotros mismos hay unos debates gigantescos porque somos conscientes de todo lo que está pasando en las cárceles. Pero también somos conscientes que no somos 17.000 funcionarios que estamos dedicados a delinquir en las cárceles, que ocurren cosas efectivamente que nosotros los mismos las ponemos en conocimiento de los medios, las denunciamos. Estos funcionarios tienen que pasar la siguiente, tiene que pasar lo siguiente: el aparato disciplinario del IMPEC tiene que volverse más robusto y estos funcionarios que se desvían de su labor o terminan disciplinariamente retirados del IMPEC o terminan del otro lado, o sea, terminan en la cárcel, ¿sí?
tiene que haber una purga, una depuración, nosotros somos conscientes, tiene que haber una reestructuración del INPEC sin afectar el empleo de las personas que trabajan y lo hacen bien, tiene que haber una inversión, tiene que haber recursos para evitar que al interior de los establecimientos se sigan entrando los celulares y otros elementos, pero también tiene que haber disposición como la hubo en otros gobiernos. Lo que pasa es que a veces los anuncios terminan siendo ilusiones. Por ejemplo, todo esto se evitaría si en las cárceles hubiera y permanecieran funcionando de manera, siempre estuvieran funcionando los bloqueadores de señal de celulares. ¿Sí? Aquí hay muchas estrategias y aquí lo que falta es voluntad. Y nosotros reconocemos que hay manzanas podridas en la institución, reconocemos que se tienen que dar unos cambios, pero también decimos, como se dice en otras entidades, un policía es malo, pero no es mala toda la entidad. En el gobierno hay congresistas y hay gente que se ha equivocado, pero no por ello se acaban las instituciones. Ahora, hay una frase que nosotros decíamos en otro debate, o más bien como una historia. Los gobernantes de este país se acuerdan de las cárceles es cuando van a ingresar a ellas. O sea, qué triste que todos pidan la liquidación del INPEC o todos conozcan lo precario de las cárceles, es cuando alguno de estos internos de alto perfil termina en una cárcel. Por último, yo sí quiero señalar que se busca como medida, y escuchaba en esta entrevista, que la privatización de las cárceles es la panacea. Pues bienvenidos a la realidad. Hasta Estados Unidos ha hecho un retroceso en la privatización de las cárceles, no solamente porque resulta más oneroso en términos de pago por un interno, sino que además son modelos que no terminan sirviendo. Entonces pensar, porque hoy escuchaba que el nuevo gobierno también le apostaba a una administración o al menos a una construcción con APPs, asociaciones público-privadas, pues esos modelos tienen que replantearse aquí. Lo que tiene que haber es una alternatividad penal, los internos tienen que colonias agrícolas tienen que producir su propio alimento y no, los internos deberían servir a la sociedad. Hay trabajos, hay parques, hay carreteras, aquí hay mucho por hacer. Entonces, concluyo diciendo que la cárcel se tiene que ver desde otra óptica, el interno se tiene que ver desde otra óptica y ahí empezamos a humanizar no solamente la parte de los internos, sino de las personas que trabajan en ellas, porque si hay vulneración de los derechos de los internos, lo es igual y estamos en iguales condiciones quienes laboramos en las cárceles. Nuestros compañeros están también hacinados donde pasan la noche, pasamos la noche también en las mismas condiciones de los internos, con olores, con hacinamiento, y eso es otra parte de la que no se habla porque toda la política va volcada hacia el interno, pero ahí también hay un ser humano que escogió como profesión la custodia de los internos en el que se tiene que pensar. Bueno, se nos agota el tiempo y quiero finalizar con esta pregunta a Esmeralda, que ella ha tenido pronto conocimiento y contacto con varios reclusos durante su trayectoria, el trabajo que viene adelantando. ¿Los presos en Colombia sí se rehabilitan? Absolutamente. Infortunadamente es el gobierno nacional, somos nosotros como sociedad los que no creemos en esos procesos de rehabilitación y resocialización. Claramente hay que apostarle a que las cárceles sean centros de resocialización, centros de capacitación, disminuir de alguna manera, con políticas claras del Estado, disminuir la cantidad que hay dentro de los establecimientos para que esas personas que realmente deben llegar ahí, pues puedan iniciar estos procesos y puedan tener reintegros exitosos a la sociedad. E infortunadamente nosotros como sociedad no creemos en la rehabilitación del interno y quizá esto genera una barrera que va encaminada a casi estigmatizar a esa persona que en algún momento estuvo privada de la libertad. Creo que debemos cambiar nuestro chip como sociedad y pensar que, si bien es cierto, en algún momento esas personas se equivocaron, llegaron a la cárcel y pueden afrontar procesos exitosos, pero siempre de la mano de políticas del Estado que vayan encaminadas definitivamente a la resocialización y no lo que sucede hoy, como lo dijo en algún momento Alejandro. Hoy nuestras cárceles infortunadamente se han convertido en auténticos depósitos de personas.
Pues Esmeralda, pues muchas gracias. Alejandro, también por estar con nosotros. Se tocaron 4 puntos importantes: inversión, capacitación, voluntad política, creer en la rehabilitación o el cambio de chip, que lo acaba de nombrar Esmeralda. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Muchas gracias. Muchas gracias, feliz noche. Igualmente para ustedes y ustedes, usuarios, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. No se despeguen, continúen con toda la programación de Noticias Caracol Ahora. Una feliz noche.